tienen que resolverlo de manera manual y también simularlo ya. Se escucha un poco bajo, Taki, disculpa. ¿Me escuchan? ¿Lo demás? ¿Alguien no me escuchó bien? Se escucha bien, pero un poquito alejado. Ok, ese es el problema. A ver, voy a tratar de hablar un poco más fuerte entonces ya. Ahora, bien, como les iba diciendo, ya, vamos a ver lo que es las auxiliaturas ya de esta materia. El ingeniero me encargó que les dé un práctico de 10 ejercicios sin reacción química y con reacción química, ¿ya? Entonces, eso lo voy a tener máximo, yo creo, ya quería hacerlo hasta hoy día, no tuve tiempo. Y tienen que hacerlo de manera manual, ¿ya? Y también por medio de HYSYS, ¿no? Otra cosa es que también tienen que hacer los análisis de grado de libertad de todos los ejercicios, ¿no? Mejor es que les coloque una nota, porque después, quién sabe, ustedes van a decir, no pidió, no pedía el enunciado, pero bueno, por si acaso, ¿no? Entonces, como les decía, eso lo vamos a hacer hasta el día de mañana. Quiero buscar ejercicios buenos para que ustedes practiquen, ¿no? Porque básicamente hay varios prácticos que ya están resueltos, ¿no? Entonces, en Word. Y la cosa no es que ustedes copien, digamos, porque si no les va a ir mal en el parcial. Y es que ustedes resuelvan, ¿no? Pueden resolver en grupo, digamos, con otras personas, pero pues solamente copiar, pienso que esa no es la idea, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar haciendo un balance de materia, así bien sencillo ya. Bueno, esto creo que era el examen de repechaje. No sé si era de verano o de repechaje, no me acuerdo. Ya, vamos a hacer los grados de libertad ya, a pesar que aquí no pedía. En el examen, por si acaso, el ingeniero coloca este ejercicio donde él especifica ya hacer los grados de libertad. Pero si no les dice nada, no lo hagan ya. No califica algo que no les pidió, ¿no? En el examen. Así que solamente cuando les diga que hagan grado de libertad en el examen, háganlo ya. Porque, bueno, algunos están haciendo en ejercicios que ni siquiera pidió, pero bueno, ahí están haciendo, ¿no? Entonces, aquí nos dice que una pulpa de madera húmeda que contiene 68% en peso de agua y después de secarla se determina que se ha eliminado el 55% del agua original, ¿no? Calcular la composición de la pulpa seca y su peso para una alimentación de 1000 kilogramos por cada minuto de pulpa húmeda, ¿ya? Entonces nosotros acá más o menos tenemos que dibujar el diagrama de bloque, ¿no? Dibujamos ese diagrama de bloque, después ubicamos las composiciones que conocemos y todo eso, y en base a eso nosotros vamos a hacer nuestro grado de libertad, ¿ya? Entonces más o menos así. Ya se chocó eso. A ver, vamos a hacerlo así, ¿ya? Aquí más o menos, y esto, ¿ya? Creo que incluso en una pregunta del semestre pasado fue, ¿no? Dibujar el diagrama de bloque. A ver, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, están secando, están eliminando agua de una pulpa. Lo justo sería que ustedes tengan una alimentación, tengan un flujo de agua que se está yendo por la parte de arriba, y por otro lado, obviamente, la pulpa con cierta cantidad de agua, ¿no? Entonces, eso era un inciso del semestre pasado, ¿ya? Entonces, por si acaso, ¿no? Les pidió dibujar el diagrama. Pero bueno. Entonces acá en la alimentación nosotros tenemos un flujo de 1000 kilogramos por cada minuto, ¿no? A esto le vamos a colocar el A esto le vamos a colocar B y a esto le vamos a colocar C, ¿ya? Entonces aquí me dicen, ¿no? Un flujo de alimentación es lo que está entrando al secador, es de 1000 kilogramos por cada minuto, ¿cierto? Y ahora acá me está diciendo que la composición del agua en la alimentación es del 68% en peso, 0,68, ¿ya? La composición de la pulpa vendría a ser el restante, ¿no? Ya que todo tiene que sumar 1. 1 menos 0,68 me va a dar 0,32, ¿no? Entonces aquí 0,32, ¿ya?
Esta es la composición de la alimentación, ¿sí? Por acá nosotros vamos a tener un flujo en B, que totalmente va a ser agua, ¿ya? Un flujo en B que ahora mismo desconocemos, pero que la composición de agua en ese flujo es 1 en su totalidad, ¿ya? Por este otro lado nosotros tenemos un flujo en C, vamos a colocarle flujo en C, que también nosotros desconocemos, ¿ya? Vamos a tener una cantidad de agua que ahora mismo también desconocemos y una cantidad en porcentaje de pulpa que también desconocemos, ¿ya? Entonces vamos a realizar los grados de libertad de esto, que está bien sencillo, ¿ya? Entonces nosotros decimos, ¿no? Grado de libertad, para el secador le vamos a colocar, ¿ya? Grado de libertad para el secador. A ver. Hasta este punto no creo que tengan dudas, ¿no? Si tienen algo, no sé, algo que no se entienda, me dicen ya, podemos aclarar. Entonces vamos a hacer los grados de libertad ya. Grados de libertad, a pesar que es sencillo, pero bueno, para ir practicando, ¿no? Grado de libertad, ya. Entonces para el secador, vamos a decir que este es un secador. Bien, entonces nosotros acá tenemos distintas variables o variables. ¿Ya? Tenemos B, S, este es como el número de incógnitas, creo, ¿no? Son el número de variables, creo, en todo su sistema ya. La suma de las composiciones independientes y de los flujos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver esto. El número de ecuaciones, el número de datos conocidos y el número de relaciones. Después tenemos el F, que es el grado de libertad, ¿ya? Ahora esto de acá, como bien ya lo vieron con el ingeniero, ya vamos a hacerlo por acá. Es la suma del número de flujos más el número de composiciones independientes, ¿ya? Entonces acá fíjense, tenemos un flujo, 2 y 3 flujos, ¿cierto? Entonces aquí el número de flujos tengo 3, ¿ya? Ahora en composiciones independientes, fíjense que acá tengo 2 composiciones, ¿no? ¿A qué se refiere con la palabra independiente? A ver, nosotros sí, vamos a hacer eso. Claro, sí, eso voy a hacer, así o sí lo voy a poner. Pero quisiera que más o menos ustedes entiendan de cómo es que sale eso, ¿no? Por ejemplo, miren, lo de hace rato, por ejemplo, lo que hicimos ahora mismo, ¿ya? Fíjense, cuando el enunciado a mí me dijo que el 68% en peso es de agua, ¿cierto? Yo anoté, ¿no? X, H2O, 0,68. Ahora, por lógica, ¿no? Por lógica, es que el restante para sumar a 1 necesariamente tuvo que haber sido 0,32 para la pulpa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ustedes dijeron esto, no? Si el 68% le pertenece a esto, entonces el otro porcentaje para llegar al 100% necesariamente va a ser de la pulpa. Ahora, el valor que haya tomado, el agua, ¿cierto? Puede ser el 50%, por ejemplo. Entonces necesariamente la pulpa tiene que ser los otros 50%. Hace que este de acá dependa del porcentaje o de la cantidad en pesos que les dé del agua. ¿Ya? Esto funciona así, digamos, ¿no? Puede pasar al revés, digamos, que en el enunciado les pudo haber dicho a ustedes que el 40% en pesos le pertenece a la pulpa, ¿cierto? Ya, entonces el restante sí o sí tiene que sumar 100%, entonces voy a decir para el agua el 0,6, ¿cierto? El 60%. Entonces, eso hace una dependencia, de o de ya. Se va a acomodar al porcentaje que uno le da. Ahora, a eso se refiere composición independiente, ¿ya? Que ustedes, en este caso, a ver, cuando me dio del agua 0,68, tuvo un valor que ahora mismo me lo dio el enunciado, ¿cierto? Ese fue un valor independiente. Ahora, esto de la pulpa del 0,32, como les decía, no tiene que sumar necesariamente 1, entonces, hizo que dependiera del valor que me dio en el enunciado para el agua, ¿sí? Entonces, de ahí es que nace ese n-1, ¿ya?
que estaba diciendo ahí por ahí un compañero, ¿ya? Que nosotros, la cantidad de composiciones que tengamos, simplemente le restan 1, ¿ya? Pero como les iba diciendo, no se trata mucho de fórmula, sino que ustedes sepan de dónde es que está viniendo eso, ¿ya? De dónde, incluso muchos pasan, ¿no?, sin saber por qué le dicen independiente a una composición, ¿ya? Entonces, viene de ahí, ¿ya? Ahora, en resumidas cuentas, para resolver un problema, ¿ya? Ustedes cuentan la cantidad de composiciones que ustedes tengan, ¿no? Pueden ser 8, 7, pero a todas esas composiciones le van a restar 1, ¿ya? En este caso nosotros tenemos 2 composiciones, ¿cierto? Entonces le voy a restar 1. ¿Cuánto me va a quedar? Una composición independiente, ¿ya? Si hubiera alguna duda en eso, me dicen, ¿ya? Ahora, para esta parte, para el caso del agua, fíjense que es independiente. Entonces, ni idea, ¿no? Ni idea. Entonces aquí es 0, ¿ya? Composición independiente es 0. Cuando solamente hay el flujo, una sola sustancia en ese flujo, no hay composiciones independientes, ¿ya? Acá, bueno, acá también tenemos, a ver, bueno, acá tenemos una composición independiente. Ahora en este flujo C también tenemos agua y pulpa, ¿no? La pulpa húmeda, o sea, la pulpa, ¿ya? Entonces tenemos 2 composiciones, le resto 1, entonces tengo una composición independiente, ¿cierto? Estoy utilizando el n-1, ¿ya? Entonces, 1 acá, y ya tengo en total 2 composiciones independientes, ¿cierto? Solamente estoy ocupando esta formulita, ¿ya? Entonces, si ustedes tuvieran 8 composiciones, suponiendo, le restan 1 y tienen 7 composiciones independientes. Ustedes tuvieran 6, lo mismo, le restan 1 y tienen 5 composiciones independientes. No hay mucha ciencia en eso, ¿no? O sea, está sencillo, ¿ya? Y listo, es eso, nada más. Entonces nosotros acá ya tenemos la B, 3 más 2, 5, listo. Ahora, para el número de ecuaciones, nosotros siempre tenemos un balance general, ¿ya? Siempre, cualquier equipo, siempre hay un balance general, ¿ya? Entonces decíamos que el S es la suma de un balance general, solamente uno, ¿ya? Más el número de balances parciales, ¿ya? Entonces yo acá lo que hacía, bueno, lo que hago, es fijarme en todo el equipo cuántas sustancias están manejando, ¿ya? Fíjense que en todo el equipo ustedes lo que tienen es agua y la pulpa, ¿no? 2 sustancias. Entonces, a eso nuevamente ustedes le aplican el n-1 y eso es el número de balances parciales, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos agua y pulpa, tenemos 2, entonces -1, aplicando el n-1, tengo un balance parcial, ¿ya? Lo mismo, si tuvieran 4 compuestos en todo su secador, por ejemplo, le restan 1, entonces tuvieran 3 balances parciales, ¿ya? Nada más. Hasta este punto, ¿tiene alguna duda, algo que no se haya entendido? Lo último, ¿cómo lo restaste directamente? Sí, esta parte, el 1, de acá. Sí. Ah, sí. Sí, directamente. Bueno, sí, directamente, porque dije, ¿no? Hay dos compuestos en todo el secador, agua y pulpa, entonces a eso le apliqué el n-1, 2 menos 1, 1, y directamente el 1, la respuesta, ¿no? Ya lo resté, sí. Ya, no sé si se quedó claro, igual podemos repetir, ¿no?, algo que no se haya entendido. Ya. Ahora el número de datos conocidos, ya, el n, es la suma de los flujos conocidos más el número de composiciones independientes y que son conocidos. Listo. Entonces acá fíjense que de los 3 flujos que ustedes tienen, ¿sí? De los 3 flujos que ustedes tienen, solamente conocen uno, ¿no? Que es el flujo en A. Entonces acá ustedes ya tienen un flujo conocido, ¿ya? Un flujo conocido y listo. Ahora
Ahora se van a las composiciones independientes, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya no funciona eso del n-1, ¿ya? Aquí no hagan eso, ¿ya? No hagan eso. Fíjense que acá nosotros no conocemos ninguna composición. Aquí, bueno, como les decía, aquí no hay composición independiente, por tanto no puede haber composición independiente que sea conocido, totalmente descartado, porque el agua está en su totalidad para este flujo. Pero acá, fíjense que tenemos dos composiciones, ¿no? De las cuales solamente una es independiente, como dijimos en un inicio, ¿no? De dos composiciones le restamos uno y tenemos una composición independiente. Después que hagan eso, se fijan si uno de esos es conocido. En este caso sí, ¿no? Fíjense, ya que tal descarten el agua, puede ser, saben de la pulpa, una composición conocida, ¿cierto? O lo contrario, ¿no? Que descarten la pulpa y se vayan para el agua, ¿sí? Pero ustedes conocen esa composición. Entonces aquí ustedes tienen una composición independiente y que sea conocida. Ahora, yo acá no hago del n-1, ¿no? Porque ustedes pueden tener, por ejemplo, 4 composiciones. 1, 2, 3, 4, digamos, ¿no? Ustedes conocen esto, y estos dos no conocen, ¿ya? Es un incógnito, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros en este caso, ¿sí? De las 4 composiciones, habíamos dicho en un inicio que solamente 3 pueden ser independientes, ¿no? Entonces, fíjense, de las 3 composiciones que son independientes, porque tenemos 4, solamente conozco 2. Entonces yo acá, para el número de composiciones independientes que son conocidas, en total tengo 2, ¿ya? Pero ¿qué hubiera pasado si es que ustedes se acostumbran con el n-1, ¿no? Ustedes hubieran dicho 1 más 2, a 2 menos 1 de la fórmula, entonces tengo una composición independiente y que es conocida, entonces esto estaría mal, ¿no? Entonces por eso es que les decía, aquí el n-1 no lo tomen mucho en cuenta, ¿ya? Si ustedes tuvieran 4 composiciones, les vuelvo a repetir, y solamente conocieran 2, las 2 las tienen que tomar en cuenta, y si solamente conocen una, también una, ¿no? Tienen 4 composiciones de las cuales solamente 3 son independientes, ¿sí? Entonces de esas 3 composiciones independientes conozco 2, entonces eso está acá, ¿no? Ahora, puede pasar que, digamos, ustedes conocen esta tercera, ¿cierto? Conocen esta tercera, por tanto también la cuarta ustedes ya la conocen, porque todo tiene que sumar el 100%, ¿no? O el 1 en fracciones, ¿no? Entonces, como consecuencia de que ustedes conocen esto, también conocen esto, ¿sí? Entonces, aquí nosotros sí conocemos las 4 composiciones, ¿sí? Aquí ustedes dirían, ¿no? Tengo una composición 2, 3, 4, aplicando el n-1, sí, exactamente, digamos, 3 composiciones independientes que son conocidas, pero solamente en este caso típico, ahí se podría manejar el n-1, pero en el caso que yo les planteaba hace un instante, que de los 4 solamente se conozcan 2, restar por el n-1 estaría totalmente mal, ¿ya? Eso es para que ustedes lo tomen en cuenta. Si tuvieran alguna duda en eso, igual me dicen, ¿ya? Es importante que sepan eso, ¿ya? Entonces, acá tenemos 2 ya. Ahora, para el número de relaciones, fíjense que en una parte de su enunciado les dice, ¿no? Después de sacarla se determina que se ha eliminado el 55% del agua original, ¿no? Entonces acá, fíjense, hablando de flujos parciales, ¿no? Nosotros a la entrada del secador tenemos que de los 1000 kilogramos por cada minuto, el 68% en peso le pertenece al agua. Entonces, ustedes multiplican, ¿no? 0,68 por 1000, 680 kilogramos por cada minuto es lo que ustedes están teniendo de agua a la entrada del secador. 0,32 por 1000, 320 kilogramos por cada minuto es lo que ustedes tienen a la entrada del secador, ¿cierto? Esos son los flujos parciales, ¿sí? El flujo por componente en la alimentación, ¿ya? Ahora, aquí me dice esto, ¿no? El 55% del agua original, dice, ¿no? ¿Dónde está entrando el agua original? En la alimentación, ¿cierto? Entonces, de los 680 kilogramos por cada minuto que están, el 5% de esos se están yendo por la parte de arriba, ¿sí? Se está yendo por la parte de arriba, eso les está diciendo, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes tienen que leer detenidamente el problema, ¿no? Se determina que se ha eliminado el 55% del agua original, entonces el 55% de esos 680 kilogramos por cada minuto se va a ir por la parte de arriba. Ahora, eso es de manera de entendimiento, ¿no? Eso es para que ustedes lo entiendan. Ahora, eso de alguna forma tienen que colocarlo como una expresión matemática, ¿no? Con que lo entiendan está bien.
eso es el inicio, ¿no? Después, saber expresarlo en una fórmula o en una ecuación matemática, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, ¿no? A ver, voy a decir esto ya. Fíjense que todo el flujo en B le pertenece al agua, así que es indistinto que ponga B de agua, no tiene sentido, ¿no? Todo B le pertenece al agua y listo, ¿ya? No es necesario que esté diciendo que solamente para el agua, ¿ya? Entonces voy a decir, el flujo en B va a ser igual al 55% del flujo en A del agua, ¿sí? Lo que les estaba explicando hace un instante, de los 680 kilogramos por cada minuto, el 55% se está yendo por la parte de arriba. Y si se dan, multiplicamos los 680 por 0,55 y tenemos ese flujo, ¿no? Entonces, ahí yo lo estoy expresando de una forma matemática, ¿sí? Y de otra forma más desarrollada, incluso podría decir esto, ¿no? Que el flujo en B, me faltó colocar flujo en B. A ver, vamos a meter esto acá. Ya. El flujo en B va a ser igual a los 0,55 por los 0,68 en la alimentación por el flujo en A, que es 1000. Y listo. Lo estoy desarrollando, ¿no? Entonces yo les decía que ustedes multiplicaban eso y tenían ese flujo. Ahora, esta expresión matemática, que es como una ecuación matemática aparte, que el enunciado les ha dado por condición de problema, es una relación para ustedes, ¿ya? Es una relación. Entonces, siempre que ustedes les digan, ¿no?, que el 60% de, no sé, no solamente del agua, ya de cualquier sustancia, se está yendo por la parte de arriba, o les puede decir el 40% de lo que está entrando por un flujo se está yendo por el otro lado, cosas así, ¿no? Siempre va a ser una relación, ¿ya? Siempre va a ser una relación. De eso no se olviden, ya. Entonces acá, el número de relaciones yo tengo 1, ¿ya? Entonces los grados de libertad va a ser el primero positivo y todos los de abajo restando, ¿no? -2, -2 y -1. Esa resta me da a mí el valor de 1, ¿ya? Ahora, no sé si tienen alguna consulta en esto. Quizás algo que quieran remarcar. Quizás me equivoqué en algo. También puede pasar. La cosa que entiendan, ¿no? ¿Tienen alguna duda? 5 menos 2 menos 2 menos 1 es 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Exactamente. Estaba yendo eso. Exactamente, compañero. ¿Tienen alguna duda? Lo último, el F, estaba distraída, no capté. Ya. La fórmula del F, ¿no? Es igual a B menos S menos NE menos NR, ¿ya? Entonces, el primero siempre es positivo y todo lo demás pasan restando. Entonces, el valor de B, que sacamos hace un instante por análisis de grado de libertad, es 5, ¿ya? Después, menos 2 del S, que nos dio 2, ¿no? Del NE, 2 igual, menos 2. Y del número de relaciones, 1, ¿no? Menos 1. Listo. De ahí es que salen los grados de libertad. O sea, es como una fórmula, ¿no? Es una fórmula, de hecho. Ya para los grados de libertad. A ver. Ahí lo vamos a remarcar, ¿ya? No sé. Otra pregunta, Targue. Sí. ¿En sí esa fórmula de grados de libertad siempre funciona o el INGE lo acomoda en sí los datos que te da para que te dé 0? Porque hay casos, yo me topé con un ejercicio que él nos dio en un PDF y no me salió 0. Bueno, salió 0, ¿no ves? Pero después de si sale 0 se supone que tiene solución y de que solamente con esos datos que nos da podemos hallar los demás datos, ¿no ves? Pero yo saqué el balance global, el balance parcial y otro balance parcial. Se supone que con eso ya tenía que tener solución porque F me salió 0. Pero ahí el INGE saca un complemento que sería, digamos, un ejemplo, esa pulpa, 0.32, para que recién tenga solución el sistema de ecuaciones de 3×3 que remedian.
en sí no debería haber sacado ese complemento porque ya se supone que si sale 0 tendría solución, ¿no? Pero en este caso el INGE le aumentó el complemento acá y en varios casos el ingeniero no aumenta este complemento, ¿no? Como se inventó un dato, o sea, ese mismo rato sacó un dato que no está en el enunciado. No, en sí no es que se inventó, sino que halló el complemento, digamos. A ver, ¿puedes pasarme ese enunciado? Ya, a ver, ahorita lo tengo acá. Ya, a ver. Lo importante de acá es partir de cosas sencillas, ¿no? Podemos hacer ejercicios complicados, pero pienso que la idea de aprender es justamente ir lentos, ¿no? Así que por ahora quiero hacer algo sencillo y ya después ir aumentando la dificultad, ¿no? A ver, me lo está pasando, ¿no? Ya, a ver, bien, Sí, ya lo pillé, ya lo pillé. Ya, mientras me lo pasa, a ver, entonces acá, bueno, ya tenemos los grados de libertad, ahora hacemos los balances de materia, ¿ya? Hacemos el balance de materia. Ya. A ver, hacemos acá un balance de materia. Uy, no, que... Hacemos un balance de materia, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Un balance de materia. Entonces, la premisa es sencilla, ¿no? De un balance de materia. La masa que entra tiene que ser igual a la masa que salga, ¿no? Parecido a la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿ya? Bueno, eso es para la energía. Ahora, para la materia, la materia no puede desaparecer, ¿no? Por arte de magia. Lo que está entrando, en teoría, tiene que salir también, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros armamos unas ecuaciones, ¿no? Ahora, lo que ustedes han hecho acá, fíjense, en esta parte para el S, aquí puntualmente, ustedes han dicho que para resolver este problema van a ocupar un balance general y un balance parcial, ¿sí? Y eso tiene que verse en sus ecuaciones. Eso es lo que ustedes han dicho a los grados de libertad. Entonces, de acá yo digo, ¿no? Dije que voy a utilizar un balance general, ¿ya? Un balance general. Y el balance general va a ser los flujos de entrada, la sumatoria de los flujos de entrada, igual a los flujos de salida, ¿no? Entonces acá yo tengo, ¿sí? Tengo un flujo en A que está entrando, pues no tengo nada más, que es igual a un flujo en B que está saliendo, más un flujo en C que también está saliendo, ¿cierto? Ahí ya tengo mi balance general. Ahora, el flujo en A sí lo conozco, es igual a 1000, igual al flujo en B, más el flujo en C. Listo. Ahí ustedes tienen su primera ecuación, ¿ya? Ahí tienen su primera ecuación. Listo. Ahora, después ustedes dijeron que iban a utilizar un balance parcial para resolver este problema, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a hacer esto. Balance parcial. Solamente para un compuesto. Es lo que ustedes dijeron, ¿sí? Entonces, no voy a utilizar los dos, es innecesario. Bien lo hago para el agua o bien lo hago para la pulpa, ¿ya? Como ustedes lo vean, ¿sí? Ahora, este balance parcial, a ver. Ya ahorita lo revisamos, ese ejercicio. Ya. El balance parcial, a ver. ¿A qué se refiere el balance parcial? Es lo mismo que un balance, bueno, que el balance general ahora mismo que ustedes están viendo se refiere a los flujos totales, ¿no? Ahora el balance parcial va a ser lo mismo, la masa que entra igual a la masa que salga, pero solamente referido a un compuesto. Si aquí de los 1000 le pertenece 68% a 0,68 por 1000, decíamos que era 680, ¿no? Entonces, esos 680 kilogramos por cada minuto de agua por algún flujo de estos de acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese balance de esos 680 kilogramos por cada minuto, ¿sí?
netamente para el agua, ¿ya? Ahora acá, miren, si bien ustedes pueden elegir entre el agua y la pulpa, muchas veces, ¿sí? Muchas veces, ustedes tienen que inclinarse por agarrar del compuesto que tengan más datos, ¿sí? Muchas veces, para resolver el problema. Hay casos que sí pueden incluso utilizar cualquiera de los dos, van a llegar a la misma respuesta, pero como les decía, ¿no? Va a haber casos donde lo mejor sería hacer el balance parcial para el compuesto que ustedes tengan más ecuaciones. ¿A qué me refiero? Miren, ahora mismo nosotros del agua sabemos que el 55% que lo hemos colocado en forma de ecuación, ¿no? Acá, que decíamos que era una relación, se va a ir por la parte de arriba. Entonces, de alguna forma ustedes ya tienen una idea, ¿sí? Tienen una idea del flujo que van a tener por la parte de arriba, para el B exactamente, ¿sí? En este caso del agua, ¿no? Entonces, lo mejor sería ahora mismo, ¿sí? Realizar el balance parcial para el agua, ¿ya? Sería lo mejor. Para la pulpa igual podemos llegar, como les decía, a la misma respuesta, pero nos puede demorar quizás un poco más, ¿no? Un poco más tedioso, ¿sí? Pero van a haber casos, hay problemas de hecho donde si tienen 3 compuestos y les da una relación, por ejemplo en este caso del agua, ¿no? Sí o sí tendrían que inclinarse por el agua, les decía. Entonces es así como lo tienen que ver ya. En el compuesto que tengan más datos, más ecuaciones, siempre agárrenlo para hacer un balance parcial. Entonces acá, el balance parcial para el agua, ¿ya? Listo, entonces agarro esta misma ecuación general, 1000 igual a flujo en B más flujo en C, ¿ya? Solamente que ahora cada flujo lo voy a multiplicar por su respectivo porcentaje en peso, ¿ya? Entonces yo acá digo, ¿no? 1000 por... ¿Cuánto es el porcentaje en peso del agua? Para la alimentación es 68%, 0,68, ¿ya? Y listo. Eso va a ser igual al flujo en B. Y si se dan cuenta, todo en su totalidad es agua, ¿no? Entonces el flujo en B, pues, pueden colocarlo ustedes 1, porque el 100% de su composición, o dejarlo así nomás, decir que es flujo en B y listo, ¿no? Como ustedes lo vean, ¿ya? Yo en este caso le voy a poner 1, pero bueno, no es necesario, ¿ya? Más el flujo en C, que tampoco conozco su composición, voy a colocar composición en C del agua, ¿ya? Para denotar que es para ese compuesto, ¿ya? Y listo. Entonces acá nosotros tenemos una segunda ecuación, ¿ya? Entonces pueden fijarse acá que tenemos dos ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? El flujo en B, el flujo en C, el flujo en B, el flujo en C, y también la composición en C del agua, ¿no? Entonces, 2 ecuaciones con 3 incógnitas no pueden resolverse, eso ustedes saben, ¿cierto? Por eso es que el ingeniero Nogales dice, ¿no? Una ecuación con 3 incógnitas, 2 ecuaciones con 5 incógnitas, ¿no? Los que están en OP2, los que ya pasaron. Pero hay un punto donde se iguala el número de ecuaciones con el número de incógnitas, ¿no? Solamente en ese caso ya se puede resolver un sistema de ecuaciones, pero siempre y cuando esto no se igualen, no puede resolverse eso, ¿sí? Y es donde yo voy a agarrar otra ecuación, la relación que me planteó el problema, que el 55% se iba a ir por la parte de arriba, ¿cierto? Del flujo en B. Aquí está esa ecuación, ¿sí? Entonces voy a decir esto, ¿no? Una tercera ecuación por la relación del problema me dice que flujo en B es igual al 55% del agua en la alimentación. El flujo en A del agua, ¿sí? Y ese es igual, habíamos dicho, al 0,55 por el 0,68, que es el porcentaje en peso del agua, por el flujo total, que es 1000, ¿no? Y listo. Entonces hacemos esa operación, ¿ya? A ver. 0,55 por 680, ya. 374 kilogramos por cada minuto. Listo. Ya conocemos el flujo en B. ¿Va? Hasta acá ya eran 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por si acaso. De ahora se puede resolver este problema. Entonces, reemplazando el flujo en B
en la ecuación 1, me va a quedar de esta forma, ¿no? 1000 igual al flujo, flujo en C, voy a colocar ya más el flujo en B, que es 374 kilogramos por cada minuto. Entonces, de ahí ustedes despejan el flujo en C. 1000 menos 374 nos va a dar 626 kilogramos por cada minuto. ¿Ya? Y listo. Ya conocemos el flujo en B y el flujo en C, ¿no? ¿Qué es lo que nos pedía este problema? Calcúlese la composición de la pulpa seca y su peso para la alimentación. Ya. O sea, cuando dice su peso, ya, de la pulpa seca se refiere al flujo en C, ya. Entonces, este flujo en C que ahora mismo acabamos de hallar es parte de la respuesta, ya. Nos dice la pulpa seca, sí, la composición y ya, está bien, ya. Entonces, el flujo en C es lo que nos está pidiendo el enunciado, ya esta es parte de la respuesta, lo voy a subrayar. Ahí, y esto también ahí, ya. Listo. Ahora también vamos a hallar la composición. La composición la podemos hallar reemplazando los valores que conocemos en la ecuación 2, ¿no? Ya conozco el flujo en B, ya conozco el flujo en C, y puedo despejar esta composición de acá, ¿no? Entonces yo de acá digo, reemplazando el flujo en B y flujo en C en la ecuación 2. Perdón, acá es de la pulpa, ya. Estoy colocando el agua. Es de la pulpa, ya. Pulpa. 0,4888 me da 0,5112, ¿ya? Y esa es la composición de la pulpa en C. Entonces, esto también es parte de la respuesta. Sí, ya tenemos todo. No sé si tienen alguna consulta. Lo que te decía, Tarki, o sea, ahí vos lo resolviste sin colocar un complemento arriba, ¿no? A ver, no sé si te puedes subir arriba, en el gráfico. Mira, ese 0.32, ¿no ves? Digamos que vos lo colocaste en sí, pero se podía resolver sin colocar ese 0.32, ¿no ves? Sin el 0,32. Sí, porque en sí no lo ocupaste en nada, ¿no? Sí lo ocupé, digamos, para hacer el balance parcial para el agua, ¿no ven? Yo les había dicho a ustedes que pueden elegir entre hacerla la pulpa o el agua, digamos. Yo en este caso decidí por el agua, entonces coloqué 0,68. Si hubiera decidido, digamos, para hacer para la pulpa, ¿no ven? Yo acá hubiera colocado 0,32. Pero de alguna manera sí lo ocupé, digamos. Pero en sí el sistema se resolvió sin necesidad de ese dato en sí, ¿no? Sin necesidad de utilizar 0,32. Sí. Ya, en tu ecuación mira, no lo es que eso, mira, sería relativo, ¿no? Porque, a ver, suponete vos que, no sé, digamos, en el enunciado, ¿no ves? O sea, te dijo 32% en pulpa, ¿no? 32% en pulpa. Entonces, vos ahí, ¿qué hubieras hecho? Hubieras hallado la composición del agua y hubieras hecho, ¿qué? 0,68, ¿no? Entonces, de alguna forma, si bien esto de acá, ¿sí? Parece que no lo utilizamos, realmente sí lo hicimos. ¿Ya? Realmente sí lo hicimos. Porque por descarte o por la suma del 100% del 1, es que ustedes siempre tienen que, ¿cómo les digo? Bueno, aparte de hallarlo, el porcentaje de cada compuesto, sino que también al momento de hacer el balance parcial, digamos, en este caso para el agua, aparte de decidir y todo eso, este de acá siempre va a estar en eso. A ver, vamos a ir por parte ya. Vamos, sí o sí, nosotros lo vamos a ocupar en el balance parcial, ¿no? Ahora. Espera, Tarki, un comentario. Sí, a lo que yo me iba era, se entiende todo lo que explicaste, ¿no? Pero lo que yo me iba más es al análisis de grados de libertad. En sí, yo suponía de que si es de que me salía 0, con los datos que me da el ejercicio, ya no había necesidad de aumentar, digamos, un complemento, 0.32, digamos.
0.32. Ajá, ya no había necesidad de eso si es de que ya me salía 0, digamos, porque ya tendría solución con los datos que ya tengo, digamos. Vos decís que Digamos, ese dato no te lo dio el ejercicio, ¿no? Pero sí se puede hallar por complemento. Pero el análisis ya te dio 0 ya. Entonces no había necesidad de colocarlo, ese 0.32. Porque ya tendría solución con los datos que ya te está dando a la pregunta. Yo lo entiendo así, ese análisis de grados de libertad, pero no sé si estoy equivocado. Esa es la cosa. Mira, si ya tenés 0 ahí, se supone que ya tiene solución con los datos que ya te da la pregunta. Entonces, ¿para qué colocarle ese 0.32? Para que el ingeniero se dé cuenta que le entendiste a su ejercicio por lo menos, pues. Porque eso en realidad, porque en realidad esa es como que la diferencia entre el 1, o sea, el 1 del balance, todo el ejercicio, no el pero la cosa es que es un poco más, 0,68. un poco más de como querer saber qué es lo que te dice de buscar más datos. ¿Está bien eso? Que, digamos, si me da 0, ¿no hay necesidad de buscar más datos o tengo que buscar complementos igual? Esa era la pregunta en sí. Mira, y a ver, vamos a hacer esto. A ver. Complemento, creo que vos le decías lo que falta, ¿no? Ya. Ahora, digamos, ¿cómo te digo? Este problema vos resolverlo por la parte de la pulpa, como te decía, vas a tener el mismo resultado. Ahora, de ser necesario colocar esto de acá, ¿sí? A ver, ¿cómo te digo? No es pues necesario, ¿no? Realmente colocar el 0,32 no es necesario. Basta con el 68% de hecho para resolver el problema y todo eso, ¿no? Ahora, mira, ¿cómo te digo? A ver, vos imagínate vos que, no sé, digamos, tenés una vez me ha sucedido de hecho, tenés 3 compuestos, vos intentás hacer un balance general, hacer los 3 balances parciales, vas a llegar a la misma respuesta, pero vas a ser muy redundante en todo eso. O sea, ponele que yo acá decida y voy a hacer también el balance parcial para la pulpa, ¿no? No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque yo ya encontré la respuesta, pero si yo quisiera, puedo partir de eso, incluso, y volver a tener eso, digamos. Incluso estaría más sencillo, mira, para hacer para la pulpa. Entonces la respuesta sería de que por más que me salga 0, yo puedo aumentarle, digamos, el complemento. ¿Eso sería la respuesta? Claro, pero es que si te das cuenta, el complemento, como vos le decís, ¿no? En el grado de libertad, en ningún momento lo tomamos en cuenta. ¿O en qué momento lo tomamos en cuenta? Por eso te decía eso. Claro. Es que el 0,32 como tal, ¿no? Creo que refiriéndote solamente a los grados de libertad, si te das cuenta, en ningún momento lo tomé en cuenta. Solamente lo he anotado, como decía la compañera, para que el ingeniero, o sea, uno sepa lo que está haciendo, ¿no? Pero ahora, cuando yo hice los grados de libertad, ¿no? ¿En qué momento tomé en cuenta el 0,32? En ningún momento. Entonces, hubiera salido lo mismo. Sí, no, es que, claro, está bien, digamos, 0,32 en ningún momento lo tomé en cuenta. Entonces llegabas a la respuesta anotando esto, ¿no? Y en ningún momento está acá, digamos. Ahora, lo que hizo el ingeniero, ¿no? Estoy seguro que lo has malentendido. De hecho, ese ejercicio que el ingeniero hizo, ¿no? Está bien. El complemento, como vos le decís, ¿no? Tampoco lo habrá tomado en cuenta, solamente que quizás lo entendiste de una forma que él no quiso quizás que lo vea. Pero a ver, lo podemos ver ahorita ya. A ver, pero en sí no quería hacerlo muy largo, solamente quería saber si es de que sale 0 ahí en el análisis, igual puedo aumentarle el complemento, digamos, en el gráfico, ¿no? Si es de que necesitara, digamos. No, es que, claro, es que miras, ponete, no ves que yo no anoté la pulpa, ¿no? Así lo hice el ejercicio, ¿ya? ¿No ves? Si aquí no me sale 0, y yo aquí decido aumentarle la pulpa, no va a cambiar este resultado. No tendría por qué cambiar los grados de libertad. O sea, si aquí me dio, ponele vos que me salió 1, por X motivo. El hecho de que yo acá le aumente la composición del restante para llegar al 1, no va a cambiar ese 1, va a seguir siendo 1. No va a afectar en nada, digamos. O sea, no modifica nada. ¿En qué modificaría? Digamos, nada. En la composición independiente no lo haría. En composición independiente conocida tampoco lo haría. ¿Ya? Por eso te decía que quizás lo malinterpretaste o lo entendiste mal al ingeniero.
Pero de todas maneras, cuando tengan dudas, ¿no? Al ingeniero ese mismo instante tienen que decirle. No se preocupen, el ingeniero siempre se toma su tiempo para que ustedes lo entiendan. Sí, entonces en conclusión, si es de que me sale 0, digamos, y el análisis, para hacer los balances parciales, digamos, si es que en algún caso necesitara un complemento para que sí o sí tenga solución, solamente lo coloco ahí, ¿no? En el gráfico. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pasó, creo, en ese ejercicio que te pasé. No, por eso es que seguramente, como les dije hace un instante, ¿no ven ustedes? Cuando ustedes tienen una relación, ¿sí? Tienen una relación. En este caso, fíjate que para el agua yo tengo una relación, ¿cierto? Convenía a mí más trabajar para el agua. Ahora, imagínate vamos a ponernos en esta situación, mira. Yo decidí hacer el balance parcial. Ponerle que yo hubiera decidido hacer el balance parcial. Yo sé que por donde más o menos creo que ya te entendí, pero vamos a hacerlo así ya. Balance parcial para la pulpa. ¿Qué hubiera hecho yo acá? Hubiera colocado 1000, ¿cierto? 1000. La composición de acá de la pulpa es 0,32, ¿cierto? 0,32 igual a... El flujo en B no tengo nada, ¿cierto? No tengo nada. Y acá hubiera dicho flujo en C por la composición en C de la pulpa, ¿cierto? Entonces, acá si te das cuenta, proponiendo esta ecuación de acá con esta ecuación, si te das cuenta, tengo 3 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿cierto? Tengo 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Ahora, ponele, ¿no ves? Ponele que ahora mismo, sin tener la relación de acá arriba, sin tomarla en cuenta, ya de por sí no puedo hallar esta, no tiene solución, digamos, esta, ¿no ves? No tiene solución. Ahora, yo sí o sí voy a llegar al mismo resultado, ¿sí? Voy a llegar al mismo resultado que tomando en cuenta para la pulpa, para el agua, solamente con la relación. Ahora, pongámonos en esta situación, mira, que como les explicaba en un inicio, ¿no? Que creo que vamos por ahí la cosa, de que cuando ustedes tengan una relación para un compuesto, ¿cierto? Que le forme otra ecuación, es ahí en donde ustedes tienen que agarrar su balance parcial. En el problema del ingeniero exactamente, mira, lo más probable es que de los 2 o de 3 o de los 4 balances parciales que él pudo haber hecho, lo mejor que pudo haber hecho él en su momento es haber agarrado para otro compuesto, no para el compuesto que agarró él desde un inicio. Entonces, desde entrada de ahí estaba mal, hizo mala elección del balance parcial. Pero si él de un inicio hubiera agarrado el balance parcial correcto, del cual tenía más datos, probablemente quizás al ingeniero se le fue, no hubiera pasado eso de anotar los 3 balances parciales, porque no era necesario. Entonces, vos intentás resolver más o menos ese mismo ejercicio y ahora agarrar el balance parcial correcto, digamos, del dato, o sea, de la sustancia que tiene más datos, hacerlo de un inicio y vas a ver que no va a ser necesario que vos anotes el balance parcial del otro compuesto, para nada. Es solamente una elección de sustancias, digamos. Sí, si lo vemos desde ese punto, tiene sentido. Tienen que verlo eso ya, de hecho, me ha pasado incluso a mí, ¿no? Que yo he hecho un balance parcial, pero no tomé en cuenta de que me dieron una relación para el otro compuesto y yo había decidido hacerlo para el otro compuesto. Entonces no me salía el resultado. Entonces yo sí o sí tenía que hacer el balance parcial para el otro compuesto porque tenía una relación también que me planteó otra ecuación y recién con eso podía resolverlo. Pero si yo elegía el balance parcial para el otro compuesto, no se podía resolver el problema. Ya, pero no es que sí o sí tengas que colocarlo todo. Solamente basta con que el complemento, como vos lo llamás, ¿no? Sí. Hacer una buena elección de todos los compuestos que tengas, nada más que eso. Bien, chicos, quería simular esto de acá igual, pero creo que es muy fácil esta simulación, ¿no? Ustedes ya le entienden un poco eso, ¿cierto? Sí, ya explicó ya eso. Sí, vamos a simular un ejercicio un poco más complicado, se podría decir, ¿ya? A ver, voy a ver si tengo un ejercicio, nos podemos retirar. Gracias. 9:44.
Lo vamos a retirar ya, chicos. Voy a tratar de que la otra tengamos un poco más de tiempo, no como ahora ya. Bien, si no hubiera ninguna consulta, nos retiramos ya. Si no hay más dudas, ya. Si no hay más dudas, se pueden ir retirando ya. Mientras voy a esperar que si alguien me pregunta algo. Ya, creo que no hay duda, ¿no? Ya, no es como en OP2, ya, aquí no voy a tomar asistencia, ya.